Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Al Papa Francisco le asusta un eventual derramamiento de sangre en Venezuela. El pontífice se refirió así a la crisis política que afronta el país. Francisco se mostró muy preocupado por los últimos acontecimientos después de que al menos 30 personas perdieran la vida la semana pasada durante las manifestaciones opositoras contra la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Mientras volaba de regreso a Roma, después de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, ha dicho estar dispuesto a mediar para encontrar una solución negociada, a pesar de los frustrados intentos de diálogo en el pasado. Yo sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento y por eso deseo que se pongan de acuerdo, no sé, tampoco decir ponerse de acuerdo está bien. Una solución justa y pacífica. ¿Qué es lo que me asusta? El derramamiento de sangre. Y precisamente este lunes varias organizaciones no gubernamentales en Venezuela han señalado que la represión y la violencia en las protestas contra Nicolás Maduro de la última semana dejan 35 muertos y 850 detenidos. El reporte de inmediato con nuestra periodista en Caracas, Daniela Zambrano. Daniela, muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Foro Penal Venezolano ha calificado como el día con más detenciones en la historia reciente de Venezuela el pasado 23 de enero. A la fecha contabilizan 976 presos políticos, 850 de ellos detenidos entre el 21 de enero y la fecha. Llama la atención que 77 menores de edad. Las cifras son las siguientes. 976 nuevos presos políticos en general. Estamos hablando de 850 detenciones desde el 21 de enero hasta el día de hoy. Y estamos hablando concretamente de 696 detenciones solo el 23 de enero. La organización no gubernamental Provea también hizo un balance sobre las personas asesinadas en el contexto de manifestaciones antigubernamentales. La cifra lamentablemente ascendió a 35 y aseguran todas de ellas en zonas populares. Ya tenemos la cifra corroborada con nombre, apellido, sitio, presunto responsable de 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones en todo el país, ¿no? Tenemos que estas 35 personas ocurren en 10 estados de Venezuela. Los 3 primeros se los voy a decir. En primer lugar está el Distrito Capital, con 10 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones. Seguidamente el estado Bolívar, con 8 personas. Y finalmente, en tercer lugar, el estado Portuguesa, con 4 víctimas de violaciones al derecho a la vida. El coordinador de investigaciones de la ONG Provea responsabilizó especialmente al FAES, la Fuerza de Acciones Especiales, un grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana, por los asesinatos. El grupo FAES, que tiene un amplio prontuario en materia de violaciones a los derechos humanos y de ejecuciones en distintos lugares del país, está usando armas de guerra contra los manifestantes. En primer lugar. En segundo lugar, se ha vuelto a repetir el patrón que ocurrió en el año 2017, que es colectivos armados ayudando a la represión contra los manifestantes. Familiares de las personas detenidas en los últimos días formaron parte de este pronunciamiento que hicieron hoy varias organizaciones no gubernamentales y ellos manifestaron la desesperación de no tener contacto con sus seres queridos desde el momento que fueron detenidos. Incluso algunos de ellos no los han podido ver en 7 días. Se siente mucha impotencia, se siente mucha ausencia, se siente una gana de que esto termine, porque hay mucha gente que de verdad, hay mucha tristeza, hay mucha carencia y hay mucha injusticia. Según él, que lo agarraron en Chacao, pero él me cuenta que estaba en las Mercedes, él dice que estaba parado, le llegó la policía, lo agarraron y se lo llevaron. El Foro Penal Venezolano elevará todas estas denuncias ante organismos internacionales. Información desde Caracas, Daniela Zambrano, NTN 24.
Gracias a Daniela. Y en un mensaje que ha sido divulgado a través de redes sociales, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado a 2 manifestaciones para esta semana. La primera se va a llevar a cabo el miércoles para pedirle a los militares que se pongan del lado de los ciudadanos y permitan la entrada de la ayuda humanitaria. Guaidó también ha convocado otra manifestación para el próximo sábado sin ofrecer mayores pormenores al respecto, salvo que la protesta tendrá lugar en las calles de toda Venezuela y de todo el mundo. El próximo miércoles, atención, de 12 a 2. Y lo vamos a hacer de manera pacífica, de manera inédita, para exigir muy claramente. Le pedimos a todos los venezolanos que salgan a las calles, en donde estén, en sus oficinas, en sus casas, en sus puestos de trabajo, y el sábado, gran movilización en toda Venezuela, en todo el mundo, a nivel nacional e internacional. El día sábado estaremos en las calles de toda Venezuela y en todo el mundo para acompañar el respaldo también que le diera la Unión Europea, incluso al pueblo de Venezuela, pero también el ultimátum que le dieron y que se vence el día domingo, donde reconocen claramente no solamente la Asamblea Nacional, no solamente nuestra Constitución, sino también la plena competencia de ejercicio de la presidencia encargada. El canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, acaba de pronunciarse sobre la situación en el país. Según el oficialista, actualmente hay conversaciones secretas con la oposición. Esto dijo. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Tenemos diálogo. Bueno, hasta ustedes vieron la reunión del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente con el señor diputado Guaidó del 22 en la noche. Y hay comunicación permanente del vicepresidente Jorge Rodríguez con otros voceros de la oposición venezolana. Hay reuniones secretas, y son secretas porque la oposición se ha negado a que sean públicas. Otro país se suma al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Hablamos de Australia, que anunció el domingo que apoya al líder de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana. Ha pedido también una transición democrática lo más pronto posible. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también había anunciado ya el domingo que su nación reconoce el nuevo liderazgo en Venezuela. Mientras tanto, México sigue defendiendo esa postura de no intervención frente a la crisis en Venezuela. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta el principio de autodeterminación del régimen y aboga por una salida pacífica a la crisis. También hizo esta declaración luego de ser cuestionado sobre el presidente interino Juan Guaidó durante su conferencia de prensa matutina. Esto dijo. Sobre Venezuela, nuestra postura pues es la misma, es lo que establece nuestra Constitución. No nos vamos a mover de ahí porque tenemos que ser respetuosos de los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. Esto se ha aplicado durante mucho tiempo en la política exterior mexicana, son principios básicos. La cónsul de Venezuela en Miami se ha sumado a las voces de diplomáticos que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. En declaraciones para un canal venezolano en Estados Unidos, ha instado a sus colegas a apoyar el proceso de transición a la democracia. Yo, Scarlett Salazar, cónsul de primera en la ciudad de Miami, estado de la Florida, quiero hacer de conocimiento a la comunidad venezolana residente en los Estados Unidos de América de lo siguiente. Apegándome a la Constitución Nacional y leyes venezolanas, declaro que reconozco como presidente encargado al ciudadano diputado Juan Guaidó. Esta decisión obedece a mis principios y valores democráticos, como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos. Compartiendo esos valores y espíritu de cambios con mis compatriotas y siempre al servicio de mi amado país, seguiremos prestando el servicio consular en esta ciudad. El gobierno de Estados Unidos le habría transferido el manejo de todas las cuentas del Estado venezolano y del Banco Central de Venezuela en la Unión Americana al presidente encargado, Juan Guaidó. La entrega de los fondos coincide con el anuncio de envío de ayuda humanitaria a Venezuela que lo hizo la Casa Blanca, justamente la semana pasada. En Miami, Paola Serna tiene el reporte a esta hora.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, así lo aseguró el senador Marco Rubio este fin de semana, quien ha dicho que el gobierno de Estados Unidos le transfirió el manejo de todas las cuentas del Estado venezolano aquí en los Estados Unidos a Juan Guaidó. Pero para entender un poco más qué tipo de cuenta maneja el Estado venezolano y el Banco Central de Venezuela en este país, hablamos con el especialista Eduardo Gamarra, que nos dijo cuáles son estas cuentas y cómo se puede realizar la transferencia del manejo de estos fondos. Casi todos los países tienen cuentas depositadas en los Estados Unidos, los bancos centrales, los bancos del Estado, etcétera, para pagar cuentas, para mantener ahorros. Obviamente la banca norteamericana es una banca de mucha confianza y entonces se hace, pues obviamente, ese tipo de depósitos, ¿me entiendes? Eso está manejado y cuando se congelan cuentas de diferentes países, por ejemplo, cuando se congeló la cuenta de Irán, eran ese tipo de cuentas activas en los Estados Unidos. Eso se confisca y los que lo confiscan son básicamente el Departamento del Tesoro. Entonces, cuando el Ejecutivo autoriza el pago de esas cuentas, puede autorizar pagar a cualquier entidad responsable representante del Estado. En este caso, como Estados Unidos ha decidido que el representante del Estado venezolano es el señor Guaidó, y ahora con la juramentación o la aceptación de credenciales de un señor en Washington, ¿no? Un señor venezolano que ahora es el señor Carlos Vecchio, que ahora es el nuevo embajador de Venezuela. Entonces, Estados Unidos está teniendo relaciones de Estado a Estado con obviamente Guaidó y su representante en Washington. ¿Cómo manejarán ese dinero? Esa es una interrogante importante. También se ha dado a conocer por parte del gobierno de los Estados Unidos un fondo de 20 millones de dólares que serían asignados en ayudas humanitarias a Venezuela. Quisimos entender un poco cómo sería este proceso para que dichas ayudas lleguen a las manos del pueblo que está necesitado. Muy complicado, precisamente porque si bien yo creo que todos entienden y todos desean que Guaidó sea el presidente interino con capacidad ejecutiva, la realidad es que en Venezuela el poder real, el Estado real, está controlado por Maduro y por, pues obviamente, su entorno. Él tiene un gabinete, él maneja todo, menos las cuentas que tienen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, recibir cualquier dinero que ingrese a Venezuela, ¿no? Pregúntale a cualquier venezolano que esté enviando remesas a sus familias lo difícil que es hacer esa transacción. Peor enviar 20 millones de dólares para activarlas, especialmente activarlas y entregarlas a un grupo de oposición como este. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha dado detalles de cómo serán entregados estos 20 millones de dólares en ayudas humanitarias. Una labor que sin lugar a dudas será complicada teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de Justicia y Maduro han declarado inconstitucional el envío de ayudas humanitarias a Venezuela. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y en la misma línea, el gobierno de Estados Unidos ha aceptado a Carlos Vecchio como encargado de negocios de Venezuela en Washington, después de que ese miembro de la oposición fuera designado para el cargo por Juan Guaidó, quien se juramentó como presidente interino del país, desconociendo el segundo mandato de Nicolás Maduro. Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, el mismo partido de Guaidó, lleva más de 4 años exiliado en la Unión Americana debido a que en su contra pesaba una orden de detención relacionada con protestas en el 2014 en Venezuela que derivaron en hechos violentos. Mujeres de Venezuela. Estados Unidos endurece su discurso ante el régimen de Nicolás Maduro. El asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, indicó que la Casa Blanca va a adoptar una respuesta significativa si percibe violencia e intimidación contra la oposición venezolana o el personal diplomático estadounidense en Caracas. El asesor del presidente Donald Trump igualmente subrayó que el apoyo de Cuba y su control sobre la seguridad de Maduro y las fuerzas paramilitares son bien conocidos. Esto en una aparente advertencia también al régimen de la isla. Cualquier violencia e intimidación contra el personal diplomático de los Estados Unidos, el líder democrático de Venezuela, Juan Guaidó, o la propia Asamblea Nacional representarían un asalto grave al Estado de Derecho y recibirán una respuesta significativa. En la capital de España, ciudadanos venezolanos se acercaron hasta el consulado de su país en Madrid para entregar a los funcionarios la ley de amnistía.
Cuando intentaron entregar el texto de la norma, un funcionario lo rompió en pedazos. La noticia enseguida con Marcelo Moncayo. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes desde Madrid. Esta mañana, distintos venezolanos, representantes de diversos sectores aquí en Madrid, llegaron hasta el Consulado General de Venezuela en la capital española para entregar la ley de amnistía. Esta ley no fue recibida por los funcionarios, por lo que fue pegada en la fachada de la sede diplomática. En Madrid, venezolanos de distintos sectores sociales y políticos se acercaron este lunes al consulado de su país para entregar una copia de la ley de amnistía a los funcionarios de esa sede diplomática. El texto no quiso ser recibido por uno de los funcionarios, que prefirió romperlo e impedir el ingreso del resto de activistas venezolanos que se encontraban en los exteriores y que querían ingresar para entregar más copias de la ley al resto de funcionarios consulares. Es un incentivo a todo aquel que colabore para restituir la democracia en Venezuela y que se le está ofreciendo el perdón. Porque vamos a estar claros, hay una complicidad con la usurpación que se está cometiendo también a partir del 10 de enero. Es que se niegan, están asustadísimos los que están adentro. Cuando les entregamos la ley de amnistía, dicen, no me la des porque el otro muchacho estaba afuera y rompió la ley de amnistía. Quería que la sacara y yo digo, no, sácala tú, entrégala afuera. Solamente queríamos entregar este documento. Eso era todo. Amnistía, solamente. Hemos venido en paz, hemos venido tranquilos, hemos venido totalmente convencidos y respetuosos con la gente del consulado. Veníamos a entregar este documento. Además, los defensores de la presidencia interina de Juan Guaidó aseguraron respetar la posición de España y de otros países de la Unión Europea de dar un plazo a Nicolás Maduro para convocar elecciones, aunque no la comparten, pues es demorar el reconocimiento de Guaidó. Si ellos quieren esperar 8 días, se lo respetamos, pero no hay otra manera. No puede haber elecciones presidenciales convocadas por la dictadura. Elecciones en dictadura ya hubo el año pasado y no se resolvió el problema. La única manera que se resuelve el problema es que haya elecciones en libertad. Y elecciones en libertad solo las garantiza Juan Guaidó como presidente constitucional. Como el texto de la ley de amnistía no fue recibido, los ciudadanos venezolanos pegaron el documento en la fachada del consulado. Y los ciudadanos venezolanos que se acercaron hasta este consulado aseguraron que sus acciones internacionales continuarán, porque para ellos lo importante en estos momentos es reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Gracias, Marcelo. La ONU denuncia ataques físicos y verbales contra venezolanos en América Latina. Las agencias de migración y refugiados de Naciones Unidas han pedido a los países que reciben a estos migrantes que respondan con un mensaje de rechazo fuerte y claro a esta violencia física y verbal, así como a las amenazas de las que son víctimas estas personas. La semana pasada, venezolanos residentes en el norte de Ecuador aseguraron haber sido objeto de más de 80 agresiones de xenofobia, luego del asesinato de una mujer ecuatoriana embarazada a manos de su pareja, un venezolano. Esta madrugada Cuba ha sido azotada por un tornado, al menos 3 personas murieron, 172 resultaron heridas por el paso del fenómeno que golpeó la isla. En La Habana, varios distritos capitales, ahí los daños son en estructuras e instalaciones públicas, también en viviendas. Según las autoridades, han sido cuantiosos estos daños. El Consejo de Ministros se reunió a primera hora de hoy lunes para evaluar los daños e implementar las medidas de recuperación en la zona. Como un estruendo. De manera intempestiva, un tornado sacudió en horas de la madrugada varias regiones de Cuba. Y de buena primera empezó todo, tú sabes. Las luces, como si fuera la tormenta del siglo de aquella, que yo me acuerdo porque tengo 50 años. Y así pasó, y imagínate, mira todo eso, arrasó. El álamo, ahí en la esquina nosotros vivimos, hay una mata. Había un árbol grande. Álamo, y este de laurel. Y los dos se lo llevó de acuajo. Momentos de terror vivieron los residentes de los distritos capitales de Regla, 10 de octubre y San Miguel del Padrón. Caída de árboles, postes eléctricos, viviendas afectadas era lo que se podía ver en medio de la oscuridad. Servicios de emergencia se trasladaban a los lugares afectados para atender a personas heridas. El presidente Miguel Díaz-Canel de inmediato se puso al frente de la situación y recorrió los distritos más afectados y parte de La Habana, donde el tránsito vehicular se vio afectado por el volcamiento de automóviles. Con la luz del día, la magnitud del paso del tornado era más evidente. Así lucen algunos barrios de la capital de la isla.
No tenemos televisor, no tenemos frigidaire, nada, todas las tejas, ni colchón, ni nada, todo completo, abajo. Los cubanos aseguran jamás haber visto un fenómeno como este. Era como una turbina, es una turbina de un avión grande. No sé, y de buena primera, en 15 minutos o 20 minutos nada más, todo fue desastroso. Los carros dando vueltas, los carros dándole vueltas en la calle, los techos cayéndose. Esto es una catástrofe muy grande, esto es una catástrofe que en 58 años que yo tengo, jamás en mi vida he visto semejante cosa. Ha acabado, esto es un destrozo, peor que un ciclón. También se registraron inundaciones en el Malecón y otras zonas del litoral de las provincias occidentales. El fenómeno atmosférico se produjo luego de un fin de semana de fuertes tormentas, lluvias intensas, granizo y ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. Los equipos de rescate en Brasil reanudaron este lunes las tareas de búsqueda de posibles sobrevivientes tras el colapso del pasado viernes de una represa. Las operaciones habían sido suspendidas justamente el día de ayer por temor a que pudiera quebrarse otro dique de la misma compañía minera. Tenemos imágenes en directo desde Brasil. El río de lodo y los desperdicios mineros desde el pasado 25 de enero destruyeron todo a su paso. La catástrofe deja al momento 60 muertos y 292 desaparecidos. Las posibilidades de hallar sobrevivientes tras la tragedia minera ocurrida el pasado viernes en Brasil son muy pequeñas. Son las palabras de los bomberos que participan en las labores de rescate que se reanudaron el día de hoy. La Defensa Civil confirmó que al menos 191 personas han sido rescatadas con vida. Sin embargo, aún hay centenares de desaparecidos. Aún tengo una pequeña esperanza, pero no puedo imaginar cómo estará él la próxima vez que lo vea. ¿Estará vivo o muerto? Si nuestra última esperanza se ha terminado, él habrá dejado atrás una esposa embarazada. Su bebé nacerá el próximo 20 o 21 del próximo mes. ¿Qué deberíamos hacer? Es una situación desesperada. Un río de lodo sepultó decenas de viviendas en áreas rurales el pasado viernes tras la ruptura de una represa de la compañía Vale en el municipio de Minas Gerais. 136 militares israelíes llegaron hasta el lugar de la tragedia para reactivar las labores, pues involucran millones de metros cúbicos de lodo. Los voluntarios juegan un rol esencial. Yo estaría desesperada si fuera una de las familiares de las personas desaparecidas. Los familiares realmente necesitan ayuda, necesitan que los cuiden y necesitan una mano amiga. Los animales también están entre las principales víctimas del hecho. Este perro fue rescatado por un equipo de bomberos en una de las casas afectadas por la avalancha. El animal llevaba en el lugar 2 días sin comida ni agua y se encontraba amarrado con una cadena. El animal, que estaba visiblemente asustado, fue trasladado a una zona segura. El Ministerio Público de Minas Gerais ha solicitado a la compañía Vale que de forma inmediata habilite el rescate de animales presos en el lodazal, entre los que se encuentran aves, vacas, caballos, perros e incluso monos. Por la tragedia, la compañía minera, la mayor comercializadora de hierro del mundo, ha recibido ya 2 multas. Una del Instituto Brasileño del Medio Ambiente por $67.5 millones y la otra del gobierno de Minas Gerais por 26.7 millones. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido sometido a una cirugía en un hospital de Sao Paulo. Los médicos le retiraron la bolsa de colostomía que cargaba desde que fue apuñalado en un mitin político. Esto sucedió en septiembre pasado. Se trata de su tercera intervención quirúrgica tras este ataque cuando era candidato presidencial. Bolsonaro tendrá que permanecer 48 horas en absoluto reposo, tiempo en el que asumirá la presidencia interina su vicepresidente, el general Hamilton Mourão. El mandatario deberá permanecer 10 días en el hospital para su recuperación total. Hacemos la primera pausa en el informativo. Al volver vamos a hablar de la reapertura de la administración federal en Estados Unidos luego de 5 semanas. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Y miles de empleados de las agencias gubernamentales de Estados Unidos han regresado este lunes a sus puestos de trabajo tras el acuerdo temporal para reabrir la administración federal. Las oficinas estuvieron cerradas 5 semanas por falta de entendimiento entre el presidente Donald Trump y los demócratas por esos fondos
que él exige al Congreso para la construcción del muro fronterizo con México. El reporte lo tiene Carolina Valladares desde Washington. Carolina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Rudd, desde el Congreso de los Estados Unidos. Han sido 5 semanas en las que cerca de 800.000 empleados federales no han acudido a sus puestos de trabajo, tampoco han cobrado de la Administración Federal. Eso implica, por supuesto, muchos problemas logísticos y les advirtieron que durante esta ausencia no utilizaron sus correos electrónicos. Esto implica, por lo tanto, que son muchísimos esos correos que no han sido leídos, también esas contraseñas de email que han caducado, esos pases de acceso a los edificios gubernamentales que también han caducado. Tardarán días, por lo tanto, en ponerse pues al día de esas funciones que se les piden. Mientras tanto, el presidente Donald Trump volvió a mostrar su escepticismo sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los demócratas en ese plazo de 3 semanas, para los cuales el pasado viernes aprobó un presupuesto temporal. Quedan 3 semanas, el cronómetro ya empieza la cuenta atrás, quedan menos horas, veremos si hay acuerdo o no. Él, por lo tanto, ya dijo que su opinión son menos del 50% las opciones de que haya acuerdo. Creo que tenemos una buena oportunidad. Vamos a trabajar con los demócratas y ya veremos. Si no lo logramos, pues obviamente declararemos la emergencia, porque eso es lo que es una emergencia nacional. Estos son pastores hispanos, reverendos y sacerdotes, y ellos comprenden mejor que nadie que es una emergencia humanitaria, y vamos a ocuparnos de nuestra frontera, y se va a hacer, y el crimen va a caer en todo el país. Veremos, por lo tanto, en los próximos días si hay o no nuevas reuniones en la Casa Blanca con la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, con el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, como ya pasó en las anteriores semanas, de las cuales pues no hubo ningún acuerdo. Ello para obtener esos 5.700 millones de dólares que Donald Trump quiere para su muro en la frontera con México. Pero bien, si no consigue ese dinero, lo ha vuelto a decir hoy, que volverá, o podría de hecho más bien declarar la emergencia nacional en esa frontera sur si no consigue esos fondos. Creo que lo que el señor Trump está diciendo después de haber reabierto el gobierno es parte de la negociación. Él ha estado amenazando con una declaración de emergencia, la cual no es claro que sea legal, constitucional. Él puede declarar una emergencia, pero no es claro que él pueda usar fondos que ya han sido atribuidos por el Congreso para otros propósitos para construir un muro. Y eso será otro tema. Pero yo creo que están negociando. Tenemos 3 semanas de negociaciones y ambos lados van a decir cosas que son parte de la negociación. Son 5.700 millones de dólares los que Donald Trump quiere para construir ese muro, pero el impacto que ha tenido este cierre del gobierno en la economía es muy grande. Son casi 6.000 millones de dólares los salarios que se va a tener que pagar a los empleados, salarios retrasados. Son casi 3.000 millones de dólares el impacto en la economía, y también importante este dato, 11.000 millones de dólares el impacto en el crecimiento del Producto Interior Bruto de los Estados Unidos. Por lo tanto, veremos si Donald Trump se lo piensa o no antes de llevar al gobierno federal a otro cierre. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte. Y este domingo en Guatemala le han dado el último adiós a Felipe Gómez, este menor de 8 años, que murió bajo custodia de la patrulla fronteriza el pasado diciembre tras haber cruzado ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos junto con su padre. Con una pequeña caravana y muchas flores, su familia y habitantes de la aldea de Yalambohoch han despedido a este pequeño que buscaba un mejor futuro junto a su familia en la Unión Americana. Según el reporte, Felipe presentaba síntomas de gripe antes de morir, aunque no se ha esclarecido todavía las causas de su fallecimiento. Ya son 115 los muertos por la explosión en una toma clandestina de gasolina en el estado mexicano de Hidalgo. El 18 de enero pasado, un grupo de pobladores reventó un ducto y comenzó a sustraer el combustible. 2 horas después se registró una fuerte explosión. 32 personas permanecen hospitalizadas luego de sufrir graves quemaduras. 16 de ellas se encuentran en cuidados intensivos. Como un proceso para fortalecer la democracia, ha calificado el presidente Evo Morales las elecciones primarias que se vivieron este domingo en el país. Mientras el mandatario se conocieron los primeros resultados de los comicios. El Movimiento al Socialismo, partido de Morales, fue el que tuvo mayor participación en la jornada electoral, que
que ha sido criticada por la oposición. En más, solo obtuvo el 36.5% de casi 1 millón de sus militantes. Los detractores de Morales afirmaron que las primarias han servido como cortina de humo para que se legalice esa polémica candidatura de Morales a un cuarto mandato consecutivo, luego de que el Tribunal Constitucional validara su postulación en el año 2017 y desconociera la voluntad expresada por los ciudadanos en el referendo del 21 de febrero del 2016. La oposición también aseguró que es un gasto inútil, tomando en cuenta que cada partido solo podía presentar un binomio conformado por sus candidatos a presidente y vicepresidente. Paso a paso estamos profundizando nuestra democracia. Antes solo los dirigentes elegían a dedo a sus candidatos a presidente y vicepresidente. Ahora lo hacen los militantes de cada partido. Estamos seguros que en las próximas elecciones primarias habrá varios binomios. En su vuelo de regreso a Roma, luego de participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, el Papa Francisco volvió a hablar sobre el atentado terrorista en Colombia que dejó 21 uniformados muertos. El Papa ha dicho que lo ocurrido el pasado 17 de enero es terrorífico. Después de todo el esfuerzo hecho en Colombia, lo que pasó en la escuela de cadetes el otro día fue terrorífico. O sea, no es solución la sangre, ¿no? Nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, robo en una galería en Rusia. A plena luz del día y ante la mirada de los visitantes, un hombre simplemente descolgó una pintura y se la llevó. Ya regresamos con El Informativo. Continuamos con El Informativo. Momentos de tensión se han vivido en la capital de España. 2.000 taxistas desde el domingo se mantenían concentradas en una de las principales arterias viales de Madrid. Ahí, pues, agentes de la Policía Nacional y también antidisturbios desalojaron completamente el Paseo de la Castellana para poner fin a esta huelga indefinida que iniciaron los taxistas hace una semana en rechazo a la regulación de los vehículos de alquiler con conductor. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, visitó hoy la localidad de Jolo, en el sur del país, donde este domingo se registró un doble atentado que dejó 20 muertos. La Policía Nacional elevó el lunes la alerta por terrorismo en todo el país. La medida fue adoptada tras el ataque reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Unas 100 personas resultaron heridas en este incidente. 2 bombas explotaron con 15 segundos de diferencia durante la misa dominical en el interior y exterior de la Catedral de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Y la familia del desaparecido futbolista argentino Emiliano Sala ha iniciado las operaciones de búsqueda de forma privada. La madre y varios amigos del jugador sobrevolaron la zona en la que habría desaparecido el pequeño avión en el que viajaba el deportista. Las autoridades dieron por terminadas las operaciones de rescate la semana pasada debido a las difíciles condiciones climáticas que se registran en el Canal de la Mancha con olas de 5 metros de altura y bajas temperaturas. Las pesquisas que realiza la familia Sala van a ser financiadas 100% por las donaciones que han logrado conseguir a través de plataformas digitales. Un incendio arrasó una montaña en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Videos en redes sociales muestran el fuego que consumió el terreno y las columnas de humo que este generó. Las autoridades no emitieron órdenes de evacuación pese al estado de emergencia. Y robo descarado prácticamente en una galería en Rusia. Las autoridades han detenido a este hombre que vemos en el círculo rojo, que se llevó con total naturalidad un cuadro avaluado en unos $182.000. El ladrón, que ya había sido procesado por delitos de narcotráfico, entró al centro cultural en Moscú y a plena luz del día sustrajo la obra, se lo llevó sin que nadie se lo impidiera, nadie sospechara nada. Quienes asistían a la exposición creyeron que era un empleado del lugar que retiraba la obra. Vamos a finalizar así el informativo de NTN 24, por supuesto, agradeciéndole su sintonía con el Canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, nuestra cuenta @NTN24 y ntn24.com en la web. Buenas tardes.